Vamos a compartir la palabra de Dios, esperando recibir del Señor edificación, consejo, avivamiento, alegría, gozo, todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir viviendo la vida que Él nos ha prestado. ¿Qué tan fácil se les ha hecho vivir la vida en este mundo? No es fácil, ¿va? Especialmente cuando estamos tratando de vivir como Dios manda, funcionando dentro de la iglesia, desarrollándonos con los principios y valores que Él nos enseña en su palabra. Sin embargo, por todo esto es que daremos cuenta un día en aquel día. Daremos cuenta por todo lo que hayamos vivido en este mundo. Siento la necesidad de hacer un poquito de extensión sobre lo que Joel dijo, porque nosotros nunca pensamos en esto. Joel dijo que Jesús pasó por un juicio. No solamente pasó por el juicio del hombre que lo enjuició y lo llevó a la muerte, sino que el juicio que Jesús enfrentó y fue de mucho valor para Dios y para nosotros fue el juicio que se llevó a cabo en la cruz a favor nuestro. ¿Sí? Ese juicio, el cual nos dio la salvación a todos nosotros que creemos, a todo el ser humano que cree en el nombre de Jesús. Y de ahí en adelante, o sea, después de creer en Jesús, estamos tratando de vivir una vida que agrada a Dios. Estamos tratando de instruirnos los unos a los otros para cuando lleguemos al tribunal de Cristo salgamos con recompensa y no con pérdida. ¿Sí? Vamos a ver los versículos del 1 al 10 del capítulo 5 de 2 de Corintios, que dice lo siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, honra y gloria sean dadas a tu nombre, mi Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar, mi Señor, y nos instruya de principio a fin, que nuestros corazones sean alimentados, alentados, y que podamos nosotros reconocer nuestros errores para poder mejorar en cuanto a nuestro caminar contigo. Mi Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que nos puede ayudar a hacer los cambios necesarios para que podamos ser una mejor iglesia, así como a ti te agrada. En Cristo Jesús, amén. Es un hecho que un día estaremos ante la presencia de Jesús,
Y esta realidad no la puede cambiar absolutamente nadie. Es algo que ya está establecido, como estuvimos hablando la semana pasada. Esta realidad para algunos se ve muy lejana. Para algunos de nosotros se ve bastante lejana. Para otros, en realidad, la realidad que está por suceder, la vemos bastante cerca. Miramos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, miramos que las cosas se mueven demasiado rápido, todas las cosas que vemos, de las cuales habló Jesús en los evangelios, miramos que están sucediendo a nuestro alrededor. Así es que para unos es algo que está muy lejano, y para otros que estamos tomando las cosas, o se ve que estamos tomando las cosas un poco más en serio, esto se vuelve cada día más real. Lo cierto es que este evento, para quien está en Cristo Jesús, es una verdad profunda y consoladora. O sea que esto no tiene nada de superficial. Estamos tratando aquí de la vida del creyente, estamos tratando de la relación que tenemos con Dios, estamos tratando de la eternidad en la cual tú y yo decimos que vamos a pasar con nuestro Dios. A la misma vez, de ser profunda, es consoladora. Es consoladora porque no estamos hablando, como mencionó Joel, no estamos hablando de la salvación del ser humano. Estamos hablando de aquello por lo cual vamos a ser recompensados, o aquello por lo cual vamos a obtener un montón de pérdida, de acuerdo, y esto será de acuerdo a las obras que tú y yo en este momento nos encontramos haciendo. Aquí es donde tú y yo vamos a probar el amor que decimos tener por Dios y el amor que decimos tener por nuestro prójimo. Aquí es cuando nosotros tenemos que echar mano a la obra, para así nosotros poder buscar agradar a nuestro Señor. La Escritura lo describe como el encuentro definitivo y el propósito final de nuestra jornada espiritual. Aquí tú y yo estamos aprendiendo a caminar en Cristo, y la palabra de Dios nos hace ver que todo lo que en la iglesia practicamos o se nos manda a practicar en la Escritura son simplemente sombras de lo que nosotros en la eternidad, en nuestra relación con Dios, vamos a vivir. O sea que aquí es donde tú y yo estamos practicando la espiritualidad con la cual vamos a vivir por el resto de la vida. ¿Sí? Me acuerdo en aquellos tiempos, y creo que tiene mucho que no sucede. Bueno, el viernes que estábamos aquí enseñando, aprendiendo en cuanto a lo de nuestro Señor y las cosas que Él nos manda hacer, y la intensidad que tú y yo debemos tener los unos para con los otros y con nuestro Dios, era diferente. Y hay momentos en nuestras vidas que nosotros vamos a ver la presencia de Dios en nuestro medio, que casi tú y yo vamos a poder decir es que es palpable. Y cuando Dios está en nuestro medio, cuando Dios se está moviendo en nuestro medio de acuerdo a la adoración que tú y yo estamos rindiendo en espíritu y en verdad, las cosas comienzan a suceder, actitudes comienzan a cambiar. Los pecadores vienen arrepentidos, y nosotros nos convertimos un poco más en aquello en lo cual Dios ha querido que nosotros nos convirtamos, en Cristo Jesús. ¿Sí? Y ese es el deseo que debe haber en nuestros corazones mientras tú y yo vamos en esta jornada espiritual. Pablo está hablando aquí a los corintios en los versículos del 1 al 10 y les está preparando, los ha ido preparando en todo esto. Y hemos hablado de los corintios que tenían muchos problemas y que ellos eran muy creídos, muy carnales, pero al mismo tiempo Dios los había bendecido con grandes dones, con mucha sabiduría y mucho entendimiento. La iglesia estaba funcionando, pero al mismo tiempo ellos estaban batallando. Y Pablo les habla aquí a los corintios, y simplemente quiero traer eso para nosotros poder entender un poco y llevarlo a la aplicación. Por ejemplo, vamos a hablar en el versículo 1 en cuanto a nuestra existencia en este mundo. Nuestra existencia en este mundo. Y en el versículo 1 dice:
Dice ahí nuevamente, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuál es ese tabernáculo en el cual tú y yo habitamos hoy? ¿Cuál es esa morada terrestre? Es nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo, esa morada terrestre es nuestro cuerpo. Y hemos estado hablando de este asunto en cuanto al juicio, y nosotros no quisiéramos dejar esta morada. En esta morada tú y yo queremos habitar la eternidad. No tenemos la capacidad de imaginarnos qué será deshacernos de esta morada para obtener la morada celestial que Jesús está construyendo para ti y para mí. Pero tenemos que enfocarnos en nuestra existencia en este mundo. En 2 de Corintios capítulo 4 tenemos que regresarnos un poquito, porque Pablo habla ahí a los Corintios del versículo 8 en adelante en cuanto a la existencia de los corintios en este mundo, que viene siendo nuestra misma existencia en este mundo. Y dice del versículo 8 en adelante que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Es fácil nuestra vida? ¿Es fácil nuestra existencia sobre la faz de la tierra? No. Pablo está diciendo que no es fácil. Pablo está diciendo que estamos atribulados. Pablo le está diciendo a los corintios: ustedes no la han tenido fácil ni tampoco la tendrán. Van a tener problemas, pero no están vencidos. Van a sufrir angustia, pero no están derrotados. Todo esto porque mientras estamos en este mundo, estamos en esta tierra, la muerte del Señor Jesús llevamos, la muerte del Señor Jesús anunciamos, porque la muerte del Señor Jesús es quien trae salvación, es lo que nos ha traído la salvación a ti y a mí, y es lo que sigue trayendo salvación a todas las personas. Los versículos 17 y 18 del capítulo 4 nos dicen lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas, son perfectas, porque esas son las que Jesús está criando, esas son las que Jesús está haciendo para nosotros. Jesús está construyendo. Entre más pasan los años, más pesada se hace la vida. El cuerpo en su totalidad se va deteriorando. Nuestros miembros, o sea, los miembros del cuerpo se van haciendo más débiles, van perdiendo su figura. El trabajo nos va desgastando día con día. ¿Y hasta qué edad vamos a trabajar? Tú y yo tenemos que trabajar hasta el día que vayamos a la tumba. ¿Sí? ¿Sabes qué? Bueno, no sé en su totalidad, pero aquí en Estados Unidos nosotros nos hemos hecho a la idea que va a llegar un día donde tú y yo nos vamos a retirar de nuestros trabajos y vamos a comprarnos una casita por ahí alrededor de un lago, en la playa o no sé, en las montañas, y ya nos vamos a ir a vivir tranquilos por siempre. Seremos felices por siempre. ¿De dónde han escuchado ustedes felices por siempre? En las caricaturas, en las historias de Disney y en todas esas películas de niños donde dice felices por siempre. Si tú y yo pudiéramos hacer eso, ¿quién pagaría la factura de la luz eléctrica? ¿Quién pagaría la luz del agua potable? ¿Quién haría todas esas cosas? Tú y yo vamos a tener que trabajar hasta el día que nos
que vayamos a la tumba. Y si estás pensando, pero ¿quién va a hacer el mantenimiento de tu casa? ¿Quién va a hacer el mantenimiento de tu cuerpo? ¿Quién va a hacer el mantenimiento de tu familia, de tu pareja? O sea que tú y yo vamos a tener que trabajar. Nuestros cuerpos se van deteriorando, el trabajo nos va agotando, la vivienda necesita ese mantenimiento, el ambiente al cual nos enfrentamos a nuestro alrededor cada vez se va poniendo más hostil, cada vez se va poniendo más problemático, y tú y yo tenemos que lidiar con ese tipo de cosas, con ese tipo de problemas que están sucediendo a nuestro alrededor para que no nos absorba. Y todo esto parece contraproducente, ¿verdad? Pero, sin embargo, tú y yo tenemos un trabajo que hacer. Recuerda que la muerte del Señor Jesús, tú y yo vamos anunciando por todos lados, por todas partes, mientras tú y yo vivimos sobre la faz de la tierra. He ahí la razón de observar nuestra existencia en este mundo. Y hay un sinnúmero de cosas de las cuales podríamos nosotros hablar en cuanto a estos versículos que leímos. Pero no queremos clavarnos, no queremos quedarnos enfocados en lo negativo en cuanto a nuestra vida, existencia en este mundo. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 4, nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Cómo comienza el versículo 1 de capítulo 5 de Primera de Corintios? Porque sabemos. Porque sabemos. Juan está diciendo allí en capítulo 14 que sabemos el camino y que sabemos a dónde vamos. Y a donde tú y yo vamos, a donde sabemos que vamos, y el camino que sabemos andar nos lleva a la morada que Jesús está preparando para ti y para mí, lo cual hace leve lo que tú y yo estamos atravesando mientras vivimos en este mundo, mientras existimos en este mundo. En Cristo Jesús estamos aprendiendo a vivir con la expectativa celestial como nuestra meta. La expectativa celestial no es como la expectativa de este mundo. ¿Qué tú crees que tú y yo vamos a hacer por toda la eternidad? ¿Vamos a conseguir nuestra casita allí en las montañas, en la orilla de un lago o allí por la playa, y vamos a sentarnos en nuestro patio de enfrente, allí con un vaso de agua, a mirar las estrellas y a mirar el agua que va y para allá y para acá? ¿Esa es la eternidad? Lo que tú y yo vamos a hacer por la eternidad es adorar y servir al Rey de Reyes. Adorar y servir al Rey de Reyes en espíritu y en verdad. Y ya ahí la razón por la cual Jesús está preparando una morada para nosotros, un lugar donde tú y yo vamos a habitar. Mientras tú y yo vivimos aquí, estamos aprendiendo a vivir con esa expectativa, lo cual quita el peso de aquello que nos está atribulando, aquello que nos está angustiando, aquello que nos está haciendo la vida a lo que nosotros llamamos imposible. Porque tenemos la expectativa en lo que Jesús está haciendo por nosotros, o más bien que ya hizo. Esto nos ayuda a ver la realidad de la vida, la realidad del cielo, la realidad de nuestra relación con Dios mediante Cristo Jesús. Y aquí es donde tú y yo podemos analizar eso, observar. Aquí es donde tú y yo podemos hacer los cambios necesarios, porque una vez que lleguemos allá, ya todo está terminado y no se pueden hacer más cambios. Aquí es donde vamos a hacer tú y yo la diferencia.
Pero tenemos que vivir con esa expectativa que Jesús está preparando una morada para ti y para mí, para poder nosotros vivir con ese gozo, andar con ese gozo, exhortarnos con esa alegría, porque tenemos esa expectativa. Los versículos del 2 al 5 de 2 de Corintios capítulo 5, versículos de los 2 al 5, capítulo 5, nos da a entender y nos dice que tenemos un deseo, nuestro deseo por el cuerpo celestial. ¿Sí? Nosotros aquí pasamos atribulados, pasamos con dolores y hay veces que nos levantamos y no estamos bien, no nos sentimos bien. ¿No ha habido algunas veces cuando ustedes quisieran dejar este cuerpo y que todas las cosas fueran perfectas? Hoy en la mañana estaba escuchando el testimonio de un hijo de un pastor. Y ese muchacho murió a los 27 años porque tenía muchos problemas mentales. Y él en cierta reunión escribió unas notas y dijo que ¿por qué Jesús no nos lleva cuando nos salva? Y así no tendríamos que pasar por toda esta tribulación. No tendríamos que pasar por todos estos problemas. En otras palabras, Jesús ya me salvó, estoy deseando el cuerpo que Jesús dice que tiene para mí. Y hay veces que tú y yo nos encontramos en esos momentos, porque la vida a veces es bastante difícil. Estamos gimiendo por la eternidad, porque sabemos que en la eternidad vamos a recibir aquello de lo cual la palabra de Dios nos dice que es perfecto. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Las cosas realmente pasadas quedaron en el pasado y solamente queda aquello que estamos viviendo con Jesús. Y la realidad es que a veces nosotros nos quejamos. Amén. A veces nos quejamos. Nosotros renegamos de este cuerpo en el cual vivimos. Y estamos deseando ese cuerpo celestial que el Señor dice tener para nosotros. Suspiramos en este cuerpo por aquello que es celestial. Y a veces simplemente no podemos evitar estar de mal humor y estar renegando en cuanto a todas aquellas cosas. La realidad es que un día todo esto que nosotros tenemos ahora será revestido para no quedar desnudos. Será revestido de gloria, así como nos dicen los versículos. Y cuando está hablando de ser revestidos, está hablando de salir de este cuerpo y entrar a uno nuevo. ¿Sí? Y ahí la salvación en Cristo Jesús. Si no tenemos la salvación en Cristo Jesús y dejamos esta morada terrestre, ¿de qué nos vamos a vestir? No hay con qué vestirnos. Y eso es lo que nos dice allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Cristo Jesús nos ha vestido, nos ha revestido de su justicia, y en la resurrección es cuando esa justicia se hace totalmente una realidad. Hoy estamos tratando de vivir esa justicia y hay veces que es palpable y hay veces como que es borrosa, como que no la alcanzamos a ver. Y por si fuera poco, hoy el mundo se ha inventado un nuevo término que nos está desenfocando, y ese término si no lo has escuchado, simplemente escucha la sociedad y lo vas a escuchar literalmente como justicia social, que está tratando de desviar el pensamiento y la meta de la justicia en la cual debemos estar enfocados. La justicia de Cristo Jesús es la que nos va a revestir, es la que nos va a arropar para estar correctamente ante Dios. Nosotros podemos ver allá en Hechos capítulo 24, versículo 15. 24, perdón.
Hechos capítulo 24, versículo 15, que dice lo siguiente: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Los justos tendrán con qué ser revestidos para no quedar desnudados. Los injustos no tienen con qué vestirse porque no tienen la justicia de Cristo. Y porque no tienen la justicia de Cristo, no van al juicio del tribunal de Cristo, sino que van al juicio que viene la semana que viene, del cual hablaremos la semana que viene, el juicio del gran trono blanco. En Juan capítulo 5, versículo 29, ¿sí van conmigo? 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es hacer lo bueno? Nosotros podríamos pensar que es ayudar a los ancianos a cruzar la calle, darle de comer a los pobres, ayudar donde sea necesario, ayudarle a la persona a cambiar su llanta que se le ponchó, y todo un montón de cosas. Estamos hablando de obras de la carne. Eso es lo que pensamos mayormente que son cosas buenas. ¿Quién es bueno? Solo hay uno. Solamente es Dios. Y si tú y yo queremos hacer lo bueno, tenemos que apegarnos a Dios, tenemos que seguir a Jesús, tenemos que ir en pos de, tenemos que escuchar su voz, tenemos que hacer las cosas que Él nos manda hacer, porque solamente Él es bueno. Y todos resucitaremos, y por estas cosas que a veces atravesamos, estamos anhelando tener ese cuerpo nuevo. El creyente es vestido de justicia, de la justicia de Cristo, lo cual lo lleva a la presencia de Dios y lo cual le da la entrada al reino celestial sin tener que hacer ninguna otra cosa, simplemente ser vestido de la justicia de Dios. Ahora, en el versículo 5, ¿dónde está nuestra confianza? Del 5 al 8. Nuestra confianza. El versículo 5 nos dice que Dios es quien nos hizo. Dios nos hizo y por consiguiente nos prepara. Dios nos está preparando mientras tú y yo estamos funcionando dentro de la iglesia, mientras tú y yo estamos evangelizando, sirviendo y haciendo todas las cosas que nos son mandadas a hacer. El hombre que observa al artesano, mira, aquí tú y yo estamos siendo preparados. Dios es quien nos hizo y Dios es quien nos está preparando. Había una vez un individuo que iba pasando por una calle y estaban construyendo un edificio y ya el edificio ya casi se miraba terminado. Este artesano estaba moldeando una piedra grande, y él estaba allí con un cincel y un martillo dándole forma y dándole artesanía, o sea, haciéndole que se mirara bien, que se mirara bonito. Y el que iba caminando, estaba viendo ese edificio que ya casi estaba terminado y no podía ver dónde es que iban a poner esa piedra. Ese hombre ahí estaba gastando su tiempo, estaba simplemente perdiendo su tiempo. Y finalmente le pregunta: bueno, ¿y tú qué haces preparando esa piedra? Estás perdiendo tu tiempo ahí. Las demás personas están trabajando en poner los toques finales al edificio para que esté listo. Y el artesano le contesta: esta piedra que estoy haciendo aquí bonita va en el pináculo, a mero arriba, lo que va a completar toda la obra. Ahora, ¿por qué no subieron la piedra y la
arreglaron allá arriba. Y la razón por la que no subieron la piedra y la arreglaron allá arriba es porque no hubiera cabido, no hubiera tenido cabida en el edificio. La piedra necesitaba ser arreglada acá abajo, acomodada, alistada y adornada para que cupiera exactamente en el lugar donde iba y dar por terminado el edificio. Dios es quien nos está preparando para que tú y yo ajustemos bien la morada, o más bien ajustemos bien en la morada que Jesús está preparando para ti y para mí. Dios no nos va a preparar allá arriba. Allá arriba lo que tú y yo vamos a llegar a hacer es a servir y adorar, a amarnos como Jesús ya nos amó. Aquí es donde tú y yo estamos siendo preparados por el Espíritu Santo de Dios. Está poniendo y está quitando. Está poniendo y está quitando aquello que tú y yo necesitamos en nuestra preparación para estar por la eternidad con el Rey de Reyes. Esa es nuestra confianza. Todas las cosas que tú y yo nos suceden en esta vida mientras servimos a Dios, debemos de verlas para nuestro bien. Claro, es lógico que tú y yo tenemos que prestar atención a lo que estamos haciendo, la intención con la que estamos haciendo las cosas. El siguiente versículo nos dice que Dios nos ha dado el Espíritu como las arras del Espíritu. O sea, ustedes se acuerdan, y no sé si hoy en día lo hacen, pero yo me acuerdo que todavía en mis tiempos, nosotros íbamos a la tienda y no teníamos suficiente dinero para como por ejemplo, comprar la ropa para los niños para entrar a clases, cuando fuera el primer día de clases. Y escogíamos toda la ropa de los niños, todo lo que se iban a poner de lunes a viernes y otras cositas que iban a necesitar. Y luego íbamos y lo poníamos en lo que se llamaba layaway. ¿Se acuerdan de eso? Layaway. Te apartaban todas esas cosas, las ponían en una bolsa y las ponían aparte con tu nombre y tu número de cuenta. Y ponían ahí, fulano de tal dio $50 para su layaway. Y luego tú ibas y dabas otra parte la siguiente semana o el siguiente mes, hasta que tú terminabas de pagar. Y cuando terminabas de pagar tu layaway, ¿qué te daban? Te daban por lo que habías pagado. ¿Sí? Bueno, Dios nos ha puesto en layaway. ¿Sí? ¿Sí entienden el concepto? Dios nos ha puesto en layaway. Nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha apartado. Y en eso que nos ha apartado, Él nos está preparando para que un día podamos estar con Él por toda la eternidad. Vamos a estar listos. El mismo concepto de las arras nos es dado en el matrimonio. El anillo de compromiso, ¿qué quiere decir? El anillo de compromiso son las arras que el novio le da a la novia. Él le pone el anillo en su dedo y la novia ya está comprometida. El anillo en el dedo de compromiso quiere decir que la mujer le pertenece a él y luego ella también le pone un anillo en el dedo, ¿o no? ¿Y qué quiere decir eso? Que él le pertenece a ella. Ella debe de estar buscando otros galones con quien ella puede hacer vida. ¿Y él qué debe hacer? De estar buscando otras, dejar de estar buscando otras damas con quien él puede hacer vida. Porque ya las arras han sido dadas. Esto quiere decir que vamos nosotros a hacer esta relación una realidad y vamos a vivir por el resto de la vida el uno con el otro. ¿Por qué crees que Dios nos ha dado su Espíritu Santo? Dios nos ha dado su Espíritu Santo como un depósito de la vida venidera
O sea, la eternidad que vamos a pasar con Él. Y estamos tratando de vivir una vida espiritual, y mientras tratamos de vivir esta vida espiritual, nos está ayudando a prepararnos para vivir la eternidad en el espíritu y no en la carne. Es ahí la razón por la cual debemos hacer las obras de la carne a un lado y decir sí a las obras del espíritu. Y tú y yo sabemos cuáles son las obras del espíritu. Las podemos encontrar en la palabra de Dios de principio a fin. Y es ahí la razón por la cual nuestra vida se vuelve a veces un poco más difícil, caótica, tribulante. Porque estamos tratando de vivir la vida que Dios nos ha dado en esta tierra. Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque esa es la única manera que tú y yo vamos a poder comenzar a lograr lo que Dios ha decidido en su corazón para ti y para mí. Y esto nos lleva a fijarnos en el punto número 1 en los versículos 9 y 10 de 2 de Corintios capítulo 5. Punto número 1, la meta mientras vivimos en este mundo es agradar a Dios. Tenemos que recordar que vamos a ir al tribunal de Cristo, y si no buscamos agradar a Dios vamos a tener serios problemas. Lo que hacemos hoy tiene consecuencias eternas. Lo que tú y yo hacemos hoy tiene consecuencias eternas, ausentes o presentes del Señor. Lo que tú y yo hacemos tiene consecuencias eternas. Tenemos que considerar en cuanto a todo lo que sabemos que hay algunas oportunidades para agradar a Dios que solamente nosotros tendremos mientras estamos presentes en estos cuerpos. Cuando lleguemos al cielo no habrá más necesidad de la fe, ni más necesidad de soportar por medio de las pruebas, ni más necesidad de valentía ni franqueza para compartirle a otros a Jesús. Ya no habrá oportunidades como esa. Aquí es donde tú y yo es donde tenemos la oportunidad de agradar a Dios. Mientras estamos presentes en este cuerpo es nuestra única oportunidad en toda la eternidad para agradar a Dios de esta manera. Presentar a Jesús, hablar de Él, a aprender a amarnos los unos para con los otros, mientras tú y yo estamos presentes en este cuerpo. Presentes en este cuerpo, lo que nos está dando a entender ahí es que estamos ausentes de la presencia del Señor, o sea, hablando literalmente. Sin embargo, estamos aprendiendo a vivir en la presencia del Señor estando ausentes, y eso a veces se nos vuelve complicado, porque pensamos que el Señor no nos va a ver, así como los hermanos no nos ven en nuestra soledad. La realidad es que tú y yo necesitamos vivir con esa perspectiva de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Porque todas las cosas que tú y yo hagamos, todas nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Estando ausentes del cuerpo, nada podemos hacer para agradar al Señor. ¿Sí? Una vez que nosotros pasemos de este mundo, ya no hay nada que podamos hacer para agradar al Señor. La semana pasada estuvimos hablando de que el hombre ha de morir una sola vez y después de ello, el juicio. Ya no hay nada que podemos hacer para agradar a nuestro Dios, sino ahora es cuando tú y yo podemos hacer las cosas. Para quienes escuchamos este mensaje hoy, aún no ha llegado el día. Aún no ha llegado el día, y por consiguiente es el deber, nuestro deber es serle fiel. Así como nos dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 1 al 6, que nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Aquí está otra vez. Ya sabes qué instrucción se nos ha dado por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Agradar a Dios. ¿En qué? En todo. En nuestros matrimonios, en el trato con nuestros hijos, en el trato con nuestro prójimo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Tú y yo debemos buscar agradar a nuestro Dios y no agradar a nuestros corazones, no agradar a nuestros amigos y compañeros. En Gálatas capítulo 1 versículo 10 nos dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pablo está preguntándole a los Gálatas lo que yo les estoy escribiendo: ¿busco agradarlos a ustedes o busco agradar a Dios? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no busco agradarles a ustedes, yo busco agradar a Dios. Lo mismo debe de ser de nosotros en cuanto a lo que se nos ha dicho hacer, en cuanto a la meta que nosotros tenemos para vivir, o sea, agradar a Dios. O tanto de agradar a los hombres. No trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sirviera a Dios. No sería siervo de Cristo. Y eso es lo mismo para nosotros. Si nosotros buscamos agradar a los hombres, no seremos siervos de Cristo. Tenemos que recordar que un día estaremos en el tribunal de Cristo y la tarea más grande y más importante que tenemos es nosotros agradar a nuestro Señor en todo tiempo y en todo lugar. Punto número 2. Todo creyente comparecerá ante Cristo Jesús. Cuando por medio de la muerte de este cuerpo demos el último paso para pasar a la presencia de Dios, cada uno debemos dar cuenta según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí está dando el versículo 10, nos está hablando de, Pablo está hablándole a los corintios de lo que ellos entendían en aquel tiempo. Y hay una palabra que usan aquí y para describir, y la palabra es bema. Y bema simplemente quiere decir, significa es un tribunal o una plataforma alta. Una plataforma elevada se refiere tanto al estrado donde los magistrados romanos dictaban sentencia o el orador subía a hablar al pueblo. Y ejemplos de esto nosotros podemos ver en la Escritura, por ejemplo, allá en Juan capítulo 18, versículos 28 al 40. Podemos ver ahí que Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Poncio Pilato, al recibir a Jesús, fue y se sentó en su trono para escuchar por qué acusaban a Jesús y también para escuchar a Jesús, que prácticamente no se defendió con Poncio Pilato. Pero Poncio Pilato se subió a su trono y se sentó en su silla de juicio porque estaba escuchando una acusación en contra de Jesús y también quería escuchar qué es lo que Jesús iba a hacer para defenderse del juicio del cual le estaban haciendo pasar. Nosotros también podemos ver allí en Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 26, que viene siendo lo mismo. Y lo miramos también allá en Hechos capítulo 9, me parece que es de los versículos 24 al 27, donde está hablando de la carrera del estadio. Los magistrados, los hombres encargados se sentaban en el trono para recompensar a quienes ganaban la carrera. Les ponían su coronita de hojas de olivo a quien había obtenido el primer lugar. ¿Qué será juzgado en el tribunal de Cristo? ¿La salvación
¿Nuestras obras terrenales? Y eso no es lo que, si la salvación fuera lo que está en juicio aquí en el tribunal de Cristo, tú y yo estuviéramos perdidos. Tú y yo tuviéramos graves problemas. El versículo 10, miremos qué dice. Del 2 de Corintios, capítulo 5. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada quien reciba según lo que haya hecho. Lo que estará en juicio en el tribunal de Cristo serán nuestras vidas en Cristo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos ahora? Nuestra vida en Cristo es lo que estará en juicio, es lo que será cuestionado, es lo que Jesús estará buscando. ¿Cómo viviste la vida que yo te di? ¿Cómo viviste según el Espíritu Santo que te guiaba? ¿Cómo es que tú hiciste? ¿Cómo es que tú dijiste? ¿Cómo es que tú pensaste? Y esto implica honrar a Dios mediante el amor al prójimo. ¿Cuál es el segundo y más grande mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esto es parte del cumplimiento de la ley. Amar al prójimo como a ti mismo. O sea, que implica honrar a Dios mediante amar al prójimo, la obediencia a sus mandamientos y el servicio desinteresado. ¿Cuál es la razón por la que venimos a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que nos reunimos? Oh, no, es que cuando yo voy a la iglesia, yo quedo bien con Dios. Esa es una razón equivocada. Cuando yo voy a la iglesia, yo agrado a los hermanos. Esa es una razón equivocada. Un servicio desinteresado. Nosotros nos reunimos en la iglesia para seguir adorando al Rey de Reyes como iglesia, como uno solo. Es todos esos diferentes caracteres, todas esas diferentes actitudes, todas esas diferencias de personas. Estamos congregándonos como uno solo, con un solo propósito: salir de aquí edificados por el mismo Dios a quien tú y yo estamos adorando y sirviendo. Es un servicio desinteresado y nuestra obediencia debe de ser a sus mandamientos de día y de noche. El creyente asume el deber de mantener un testimonio íntegro. Fíjate bien, como creyentes asumimos la responsabilidad de mantener un testimonio íntegro. O sea, así como nos dice Tito 2, 7 y 8. De modo que el adversario se avergüence, porque no tiene nada malo que decir de cada uno de nosotros. De esa manera estamos comprometidos a guardar nuestro testimonio y estamos comprometidos a cultivar una relación íntima con Dios. Dios ya nos dio a Jesús, la relación ya la tenemos, pero tú y yo necesitamos cultivar. O sea, que necesitamos sembrar. Y al mismo tiempo de sembrar necesitamos cosechar y volver a sembrar y volver a cosechar. O sea, discipular, servir. Y para discipular y servir, tú y yo tenemos que evangelizar. El agricultor, si siembra su grano, siembra su semilla, pero no la cosecha, ¿va a volver a sembrar? No. Él va a sembrar su semilla, la va a cultivar, la va a cosechar y va a guardar para volver a sembrar. No se la va a comer toda. Va a guardar para volver a sembrar y volver a cultivar. Y eso es el concepto que Dios nos está dando aquí. Mientras tú y yo vamos rumbo a este juicio, todos compareceremos ante ese juicio, pero tenemos el compromiso nosotros nos hemos comprometido hacer estas cosas. En nuestra relación con Dios nos hemos comprometido a administrar con sabiduría, que, adivina qué, los dones que de Dios hemos recibido en la posición de la iglesia que Él nos ha puesto. Nosotros, el creyente, tenemos la responsabilidad de el tiempo y los recursos recibidos.
de mantenerlos en orden, de mantenerlos en función, de mantenerlos en movimiento. Y vaya que hemos recibido mucho. Hemos recibido todo lo necesario. Y esto es lo que será expuesto en el día del juicio para todos los creyentes. Obediencia y consagración. ¿Cómo estamos en el área de nuestra obediencia y nuestra consagración para con Dios? Nuestra consagración los unos para con los otros. Será expuesto nuestro servicio y amor al prójimo. Será expuesta nuestra vida devocional activa. Será expuesto nuestra provisión y cuidado familiar. Y hay veces que nosotros, por atender una cosa, descuidamos otra. Tenemos que aprender a balancear esas cosas. Porque ¿quién quiere recibir pérdida? Nadie queremos recibir. Todos siempre queremos recibir recompensa. Y ahí la razón por la cual necesitamos pensar en esas cosas. Tener esa expectativa celestial. Punto número 3. Recompensa o pérdida será de acuerdo a la calificación de la cual hemos estado hablando. Allá en 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15, dice lo siguiente: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Como dijimos en el otro punto, nuestra salvación no es lo que está en juicio, y aquí nos lo está aclarando en este pasaje. Lo que será recompensado es la manera que tú y yo estamos edificando en el fundamento que ya se nos dio, que el fundamento es Cristo Jesús. El fundamento es Cristo Jesús, y sobre ese fundamento tú y yo debemos estar edificando como Dios manda y dice en su palabra. ¿Cuáles son los materiales que Dios nos ha dado para edificar la vida en Cristo? O sea, edificar la iglesia, edificar todo lo que tú y yo tenemos que edificar. Oro, plata y piedras preciosas. Eso es lo que Dios nos ha dado. ¿Con qué a veces tú y yo construimos nuestra vida y la vida en la iglesia y a veces las cosas de Dios? Heno, madera y hojarasca. ¿Qué tanto duran esas cosas? ¿Cómo serán probadas las obras que nosotros pongamos ante Cristo Jesús? O sea, por ejemplo, nosotros vamos a decirle: mira, Jesús, yo crié a mis hijos de esta manera, y lo hice así y así y así. ¿Cómo serán probadas esas obras? Por el fuego. Por el fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego para con el oro, la plata y las piedras preciosas? Lo purifica, lo hace más puro, quita todas las imperfecciones. Si la manera en que yo crié a mis hijos equivale a oro, piedras preciosas y plata, entonces eso será purificado y recibiré recompensa por ello. Pero si yo los edifiqué a mis hijos con heno, madera y hojarasca, para no batallar y ser más fácil, y el fuego va a probar esas obras que yo ponga ante Cristo Jesús, ¿qué voy a recibir? Ceniza, olor a quemado, un montón de brasas, si acaso. Y como hemos estado hablando en los últimos 2 puntos, la vida en Cristo no es fácil, porque requiere cierta actitud, requiere cierta disciplina, requiere cierto carácter. O sea,
no el carácter mío, sino el carácter de Cristo Jesús. Y esas son algunas de las cosas más difíciles que tú y yo podemos hacer. Sin embargo, eso es lo que nos va a dar recompensa. Los versículos nos dan satisfacción aquí de 1 Corintios capítulo 3. Dice, porque si acaso sus obras son quemadas por el fuego, tiene su salvación. Tiene su salvación. Estás en el tribunal de Cristo. La salvación no es la que está en juego ahí. ¿Cuántos de ustedes se conformaron con pasar de panzazo? Como nosotros le llamábamos. ¿Pasaste? Sí, pasé. De panzazo, pero pasé. ¿Qué quiere decir de panzazo? Que muy apenas libraste la línea. Pasaste con un 6. Un 6.5, pero pasé. Mira, te voy a hablar de mis hijos. Te voy a hablar de mis hijos, de quien tengo permiso de hablar. Pero creo que es así en general. ¿O no tengo permiso de hablar? Unos pasaron de panzazo y otros ni siquiera pasaron, y unos pasaron bien. Los que pasaron de panzazo a veces están diciendo, hubiera hecho mejor. Yo pude esforzarme más. Yo hubiera tenido mejores grados. Tal vez tuviera una mejor educación, tuviera una mejor posición dentro de la sociedad. ¿Existe el pudiera? No existe. Hasta cierto punto hay algo de lamento, hay algo de vergüenza, hay algo de pena, porque digo, pude haber hecho mejor. ¿Qué podemos hacer? Nada. Lo único que podemos hacer es mejorar de aquí en adelante, porque todavía estamos sobre la faz de la tierra, pero aquí estamos hablando del tribunal de Cristo. Donde podemos hacer la diferencia es hoy. Si queremos nosotros tener recompensa en aquel tiempo, ¿qué necesitamos hacer hoy? Aplicarnos. Nosotros necesitamos vivir la vida que Dios nos dio a su satisfacción y no a la nuestra. O sea, siguiendo la instrucción del Espíritu Santo. Siguiendo esa obediencia, entrándonos en esa consagración que tú y yo en el Espíritu Santo tenemos para con nuestro Dios. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo como Cristo Jesús nos ha amado. Y cuando comenzamos a hacer esas cosas, vamos a encontrar que podemos hacer mucho más de lo que tú y yo podemos hacer. Necesitamos nosotros disciplinarnos en todas nuestras áreas. Porque si recibimos pérdida en el tribunal de Cristo, de ahí en adelante, ya no hay nada que podemos hacer. ¿Ausentes del cuerpo? Es presentes con el Señor. Si estamos en Cristo Jesús. Pero mientras estamos en el cuerpo, ausentes de la presencia de Dios, hablando literalmente, tú y yo podemos buscar agradar a nuestro Señor para hacer tesoro en el cielo y tener la recompensa cuando estemos ante el Rey de Reyes. Entonces te pregunto, ¿qué estás edificando? ¿Qué estamos edificando? ¿Cuál es la razón por la cual nos congregamos? ¿Cuál es la razón por la que tú dices, voy a la iglesia, voy con los hermanos? Tú tienes que preguntarte a ti mismo. Y si la perspectiva tuya no es la misma de Dios, pues hay cambios que hacer. ¿Con qué materiales tú estás edificando?
Nosotros, bueno, los mexicanos somos muy buenos para decir, ahí se va, ¿verdad? Al fin que no es para mí, ahí se va. Y hacemos que solamente se mire bonito por enfrente. La vida en Cristo no podemos hacer eso. La vida en Cristo no es un ahí se va. Porque todo esto que tú y yo estamos construyendo y los materiales con los que estamos construyendo será puesto a prueba por el fuego. Y es necesario que nos dediquemos a hacer la obra que Dios nos ha dado tal y como Él manda, porque Dios quiere que tú y yo recibamos recompensa. Es ahí la razón por la que estamos pasando este estudio, esta lección, esta prédica, para que recapacitemos. Si no lo estamos haciendo, que lo comiencemos a hacer. Si lo estamos haciendo, que mejoremos lo que estamos haciendo, porque siempre podemos mejorar. Y ya para terminar, el versículo 11. El versículo 11 nos dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Déjame leértelo en otra traducción. Ese mismo versículo en otra traducción dice lo siguiente: nosotros sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios. Amén. Hay que obedecer y adorar a Dios. Por esto tratamos de convencer a los demás para que crean en Él. Y he ahí la razón. Si tú y yo vivimos obedeciendo y adorando a Dios, será más fácil comunicar el mensaje que tenemos que comunicar, para que ellos también crean en Dios. Dios conoce muy bien, Dios nos conoce muy bien, ¿verdad? Dios nos conoce muy bien, y espero que también ustedes nos conozcan. Está hablando de transparencia. Está hablando de tú y yo ser los hijos de Dios que somos aquí dentro del templo, donde levantamos manos, donde no nos importa quién nos oye cantar, si cantamos afinado, desafinado, a gritos o en silencio, pero le estamos cantando a nuestro Dios. De esa misma manera es que necesitamos ser allá afuera. De eso es lo que está diciendo el versículo. Si nosotros nos testificamos los unos a los otros de Cristo Jesús, de la misma manera necesitamos testificar al mundo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque habrá un juicio. Y todas estas cosas serán presentadas ante Cristo Jesús y ante quien estamos ahí. ¿Han oído ustedes que se dice que todo mundo tenemos nuestros 15 segundos de fama? Cada quien tenemos, o más bien lo dicen de esta manera, cada quien tenemos derecho a 15 segundos de fama. Queremos salir en televisión, queremos salir en redes sociales, queremos salir en una película y un montón de cosas. Bueno, aquí en el tribunal de Cristo tendremos más de 15 segundos de fama. Imagínate. Estamos ante el tribunal de Cristo, los creyentes, y nombran allí a Jesús Ismael Dávila. Cuando el juez te nombra, ¿qué haces tú? No, dices sí, claro, dices presente, pero tú te pones de pie y tienes que caminar a estar ante el juez, parado ante el juez. Y en ese momento Jesús Ismael Dávila se para ante el juez y se enciende una pantalla. Y esa pantalla es una película de la vida de Jesús. ¿Qué hiciste bien y qué hiciste mal? ¿Qué hiciste bien estará puesto sobre este horno, y qué hiciste mal estará puesto sobre este horno?
el fuego probará las obras que tú hiciste, sea bueno o sea malo. Y esto está en pantalla gigante. El horno será encendido y unas obras serán purificadas para la honra y gloria de Dios, y las otras obras del otro lado serán quemadas porque fueron hechas con heno, hojarasca y madera. Más de 15 segundos de fama. Y ¿sabes qué? No solamente Jesús Ismael Dávila, sino Joel Baltasar Cruz o Cruz Baltasar, Clemente Hernández, María Magdalena Hernández, Juan Lazo, Celia Lazo, Joel Dávila, Joel Cruz Jr., María Griselda Rubio, Alex Hernández, Rubí Hernández, Vicente Hernández, Addison Dávila. Y estaremos viendo las películas el uno del otro y las obras siendo puestas a un lado y al otro para ser probadas. ¿Dónde quieres que estén tus obras? Heno, madera y hojarasca, oro, plata y piedras preciosas. Y por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué estás edificando? ¿Y con qué materiales lo estás haciendo? Nuestra vida en este mundo no será fácil, ni tampoco ligera. Dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No que nuestra vida es ligera y ligera nuestra carga. Si tú y yo estamos en yugo con Jesús, Jesús es quien se encarga. Si tú y yo estamos viviendo de acuerdo a lo que Jesús dice, Jesús es quien se encarga. Pero yo creo y pienso que nosotros tenemos cambios que hacer a nuestra vida. Tenemos cambios que hacer a nuestro estilo de vida. Tenemos cambios que hacer como pareja, como familia y como iglesia. Porque un día estaremos en el tribunal de Cristo para dar cuenta por lo que hayamos hecho. La vida en Cristo es seria. Es llena de gozo, pero es seria. Pongámonos a pie. Padre Celestial que estás en los cielos, honra y gloria sean dadas a tu nombre, mi Señor. Estamos ante tu presencia, mi Señor, y hemos hablado, hemos oído muchas cosas que a mí personalmente me turban y me hacen ver que estoy corto. Necesito más disciplina, necesito más dedicación. Necesito profundizarme en tu santificación para ser un mejor siervo, ser un mejor hermano, ser un mejor líder. Mi Señor, y yo sé que a mis hermanos y hermanas aquí tú también les has hablado, has tocado sus corazones, mi Señor. Solo espero que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros, mi Señor. Que nos ayude a vivir con esa perspectiva, a alinear nuestra voluntad con la tuya, que es la que realmente importa. Que tu voluntad se vuelva nuestra voluntad. Y mi Señor, que tu Espíritu Santo no nos deje en paz para nosotros poder adorarte y glorificarte cada día de nuestras vidas, edificando tu cuerpo,
amándonos los unos a los otros y predicando la palabra a toda criatura. Ayúdanos a hacer esos cambios, Señor. No permitas que salgamos de este lugar sin hacer los cambios necesarios. Comprometernos a hacer esos cambios necesarios. Llévanos con bien a casa, mi Señor, y ayúdanos a disfrutar del compañerismo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.